Me llamo Simón Galvez. Nací y crecí en una de las tantas islas del delta del Paraná, cerca de la provincia de Buenos Aires. Mi vida siempre ha girado en torno al agua. Desde pequeño aprendí a remar la canoa con mi padre y a pescar pejerreyes y sábalos, y a cuidarme de las corrientes impredecibles del río. Aquí las horas transcurren con la bruma matinal cubriendo los juncales y el canto de los pájaros mezclándose con el chapotear de la fauna. Pese a la belleza de este ecosistema, la soledad y la niebla pueden engendrar historias y supersticiones que uno al principio descarta, pero que a veces pueden terminar resultando ser ciertas. En mis 30 y pico años me he dedicado a llevar turistas en mi canoa y mostrarles la vegetación, las garzas blancas, los camalotes gigantes. Vivo de eso, y también algo de la pesca de subsistencia. Las noches aquí pueden ser silenciosas o ruidosas, con el coro de los grillos y las ranas, pero en lo profundo todos sabemos que el delta alberga secretos. La gente local intercambia anécdotas de apariciones, luces extrañas y supuestos animales raros. Yo mismo escuché estas habladurías con medias sonrisas sin darle demasiada importancia, hasta que me tocó vivir algo que me sacó del escepticismo. Desde hace un tiempo en el muelle donde suelo amarrar mi canoa escuché comentarios de los lugareños. Algo estaba rondando las orillas en las madrugadas dejando huellas que parecían medio humanas y medio reptiles. Algunos pescadores encontraron gallinas muertas cerca de su rancho, con marcas de mordidas extrañas en el cuello. Y lo más inquietante, un testigo afirmaba haber visto un hombre lagarto en uno de los arroyos secundarios, describiéndolo como un ser agazapado con ojos amarillentos y piel escamosa. Obviamente lo tildaron de loco, pero poco a poco fueron surgiendo historias similares. Yo no daba crédito a sus cuentos. Yo pensaba que podría tratarse de un caimán en la zona, que la gente lo transformaba en una leyenda. Pero empezó a prestar más atención cuando mi vecino Don Tadeo, un hombre experimentado que jamás asusta, aseguró con una voz grave que durante una excursión nocturna vio un bulto antropomorfo. Este estaba emergiendo del río con un gruñido inusual. No era un caimán, me dijo. Te juro que se enderezó sobre las patas traseras antes de zambullirse. Cuando lo escuché, un escalofrío me recorrió la espalda. Don Tadeo es de los que no inventan pavadas, así que me propuse investigar un poco, o al menos tratar de estar un poco más alerta en mis recorridos. Las noches en el delta suelen ser plácidas, con la luna reflejándose en el agua y los juncos balanceándose con la brisa. Pero a veces la niebla se intensifica y uno apenas ve las luces de su rancho o la linterna del muelle. En esas circunstancias la mente puede imaginar cualquier cosa. Comencé a llevar una linterna potente y una vieja escopeta de mi padre cuando salía de noche. No por creer en monstruos, sino por precaución ante ladrones que pueden rondar la zona. Una de esas noches regresaba en mi canoa tras dejar a unos turistas en un embarcadero distante. Remaba con calma, el agua suave y serían las 10:30. La niebla empezaba a formarse. Cuando llegué a un recodo del río sentí un rumor en el chapoteo más adelante. Algo que no sonaba a un pez saltando ni a un caimán normal. Me detuve, apagué la linterna y aguzé el oído. Escuché un resoplido bajo como de alguien que estaba respirando con cierta dificultad. Un escalofrío me recorrió. Despacio encendí la linterna y apunté a la orilla. Entonces noté un bulto oscuro, quizás a unos 20 metros, que estaba semitumbado en el barro. Parecía un cuerpo grande con extremidades largas. Al alumbrarlo distinguí algo parecido a escamas en su espalda y un reflejo rojizo en sus ojos. Mi cerebro tardó en procesarlo. Será un caimán grande en un ángulo raro, pensé. Pero la forma pareció voltear la cabeza hacia la luz. Juro que vi una fisonomía semihumana con un hocico corto y dientes asomándose. Solté un grito ahogueado y en ese instante el bulto se irguió un poco. Emitió un gruñido y pude ver un par de brazos, y también un torso retorcido antes de que se escabullera entre los juncos. Desapareció con un chasquido del agua. El miedo me ancló en la canoa y apenas pude remar de vuelta a casa. Mi mente repetía que no podía ser posible.
Trataba de convencerme de que era un caimán herido o algo, pero la imagen de esos brazos, esa postura erguida me sacudió el escepticismo. Pasé la noche en vela con la escopeta al lado y la linterna en la mano sin poder cerrar los ojos. A la mañana siguiente le conté a don Tadeo lo que pasó. Me miró con seriedad sin burlarse y afirmó: "Te dije que hay algo raro, pibe. No sé qué es, pero no es un animal común y corriente". Esto hizo que crecieran más las dudas en mí. Una parte deseaba de que todo fuera una alucinación o un error visual, pero la otra se agarraba al testimonio de otros lugareños. Empecé a pensar que quizás en el delta se escondía un críptido, una criatura mitad hombre y mitad reptil, así como existen en otras partes del mundo. Con el corazón en vilo, dediqué los días siguientes a rastrear orillas y a consultar con la gente de la zona. Varios pescadores afirmaban haber visto huellas de un animal pesado con forma de garras, cerca de la orilla o en bancos de arena tras la bajante del río. Otros hallaron restos de peces mutilados con marcas de dientes extrañamente espaciados, algo más grande que un simple caimán común. La curiosidad periodística de un amigo me empujó a tomar fotografías de algunas huellas en la orilla. Las revisamos y parecían improntas de unos 3 o 4 dedos con garras pero con la forma plantigrada. Eran pies en mi mano. No encajaba con caimanes ni nutrias. Era un rompecabezas. Nos preguntábamos si serían de un gran lagarto que se había escapado de algún criadero, pero que se parara y se movieran 2 patas. Eso no era posible. Más de uno al escuchar mis relatos teorizó que podía ser un experimento genético o un capricho de la naturaleza. Yo por mi parte me recostaba en la canoa repasando mentalmente mi encuentro. No era un simple animal. Noté que la bestia me había mirado con inteligencia. Recordaba sus ojos enfocados en la linterna como si juzgara si atacarme o escapar. Y su gruñido no sonaba como el de un reptil. Era algo más gutural con un matiz de ira contenida. Todo eso me hacía pensar en un ser único, un críptido real. Aún así la vida seguía y llevaba turistas al delta. Vendía algo de pescado en el mercado y regresaba a mi rancho con el atardecer. Siempre evitaba los viajes nocturnos. Pero la curiosidad me estaba punzando porque quería ver de nuevo a la criatura y despejarme de dudas. Llevaba la escopeta con seguridad y más no deseaba usarla. Me asustaba la idea de hacer algo con él. En esas corrió el rumor de que un poblador había desaparecido. Era un peón que vivía en un rancho apartado. Decían que su canoa había aparecido destrozada en la orilla y manchada de sangre. Las autoridades locales con recursos limitados lo atribuyeron a un caimán hambriento, pero la gente murmuraba: ¿y si fuera ese hombre lagarto? Empezó a cundir un halo de pánico y aparecieron planes de cacería, grupos armados queriendo adentrarse a cazar el monstruo. Yo me debatía entre un sentimiento de empatía con la criatura, pensando que tal vez era un sobreviviente de algo, pero también estaba ese deber de proteger a la comunidad. Al final decidí sumarme a un pequeño grupo de isleños que querían rastrear la zona y aclarar si realmente un hombre lagarto existía. En la expedición éramos 5 personas. Yo, don Tadeo, un par de jóvenes lugareños y un hombre mayor llamado Benito. Él aseguraba conocer algunas antiguas leyendas del delta. Navegábamos en 2 canoas con provisiones y linternas, dispuestos a acampar un par de noches si hacía falta. Estuvimos recorriendo canales secundarios donde la vegetación enmarañada hacía difícil la remada, y también el silencio imperaba salvo por aves y chapoteos de peces. Una noche alrededor de la fogata en la ribera, Benito nos narró un viejo mito. Él te hablaba de un hombre lagarto. Decía que en tiempos de antaño un curandero se adentró en la selva con artes oscuras. Pactó con algún tipo de entidad para tener poder, y también para defender el delta de invasores. Alguien dice que adoptó el aspecto de un lagarto mitad humano, y se encuentra vagando eternamente por los canales, siempre protegiendo su territorio de forasteros. Muchos lo consideraron pura fantasía, pero las historias se mantenían en la tradición oral. Yo escuché con atención cada palabra.
Benito sostenía que de vez en cuando esa criatura despertaba con furia cuando el hombre abusaba de la pesca o la tala de árboles en la zona. ¿Sería esa la criatura de las apariciones actuales? El grupo me miró en silencio y la fogata iluminaba los rostros. Don Tadeo, que era el más práctico, se limitó a decir que sea leyenda o no, hay algo que hacer. Ataca a la gente y no podemos dejarlo suelto. Al día siguiente proseguimos con el rastreo, adentrándonos en un caño poco transitado. Hallamos huellas reptilianas en la orilla lodosa y restos de peces mordisqueados. Este rastro nos terminó llevando a un área donde el barro y los juncos formaban un laberinto. Sentíamos la posibilidad de que la bestia habitara en una guarida próxima. Cada crujido de ramas me erizaba la piel. No encontramos la guarida, pero las señales crecían. Era escalofriante. La realidad de un hombre lagarto estaba rondando en nuestras cabezas y se estaba volviendo plausible. En la noche algunos del grupo querían armar trampas o poner carnada. Me opuse temiendo un choque violento. Yo abogaba por la prudencia y la observación. Mas la presión aumentó cuando uno de los jóvenes expresó: si acabamos con el bicho, vendrá gente a pagarnos por su cuerpo. Vamos a ser héroes. Esa mentalidad me perturbó. Sentía que de ser realmente un ser único, acabar con él sería atroz. Pero a la vez no podía negar que se cobró una vida humana, al menos si creíamos la historia del peón desaparecido. Nos quedamos con planes ambiguos mientras yo intentaba un enfoque de avistamiento. Algunos guardaban la escopeta y la intención de disparar si lo veían. Ese choque moral me estaba carcomiendo porque no sabía si defendería a la criatura o terminaría protegiendo a la gente que le dispara. Sentí mis adentros que la verdad surgiría pronto, que quizás ese encuentro definiría el destino de nosotros. La siguiente noche acampamos cerca de una laguna estrecha rodeada de altos juncos. El aire se sentía pesado y la luna creciente iluminaba la superficie plateada del agua. Montamos un pequeño fogón con guardias de turnos cada 2 horas. Yo me ofrecí a vigilar de 2 a las 4 de la madrugada, pues no confiaba en que los más jóvenes no dispararan a lo loco si veían algo moviéndose. Así me quedé solo junto al fuego escuchando el coro de ranas. Como a la mitad de mi turno, una ráfaga de viento movió los juncos y detecté un chapoteo suave. Apagué la linterna para no delatarme y me acerqué al borde del agua con la escopeta a la mano. Sentía el corazón en la garganta y la luna me permitió ver un bulto que se asomaba a la orilla contraria. La silueta de un ser con cola gruesa y un torso delgado erguido de 2 piernas. La luna me permitió ver un bulto que se asomaba a la orilla contraria. Era la silueta de un ser con cola gruesa y un torso delgado. Estaba erguido en 2 piernas. El hombre lagarto. Quise llamar a mis compañeros, pero temí que llegaran disparando. Preferí contemplarlo en silencio. La bestia bajó la cabeza al agua para beber o quizás cazar un pez. Su postura era extrañamente humana, con hombros angostos y brazos largos. Vi sus escamas relucir en la luz lunar y un vaho en su respiración emergiendo. Me aterraba y me fascinaba a la vez. De pronto el hombre lagarto levantó la mirada en mi dirección olfateando el aire. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos amarillos mostraron cierta cautela o quizás inteligencia. Emitió un gruñido leve sin moverse. Mi sangre se heló y con lentitud apunté la escopeta, aunque no deseaba dispararle. Él soltó un siseo suave como advirtiendo que no me acercara. Quedamos en ese tenso mutuo escrutinio durante unos segundos que se me hicieron eternos. De pronto escuché a un compañero acercándose gritando: «Simón, ¿todo bien?». El hombre lagarto volvió la cabeza y se zambulló en el agua sumergiéndose con un chapoteo. Corrí hacia la orilla intentando verlo, pero solo las ondas quedaban. Le grité a mis compañeros que lo había visto. Ellos se agitaron con sus linternas buscándolo. Fue inútil. La criatura se había esfumado. Me quedé temblando e incapaz de articular palabras. Don Tadeo me dio una palmada en la espalda. «Lo viste, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene?». Le describí brevemente sin omitir la escamosa apariencia humana. Uno de los jóvenes quería meterse en la laguna con su arma, mas Tadeo lo frenó. «No es buena idea. Se acaba de sumergir».
y la oscuridad de su territorio. Nos quedamos con el corazón agitado sabiendo que a escasos metros teníamos a un ser inexplicable que podía atacarnos. La casa de la bestia se estaba complicando. El grupo se dividió y algunos creían que el hombre lagarto era un monstruo agresivo que debía morir. Don Tadeo, sin embargo, opinó que la criatura parecía más defensiva que asesina, y que solo actuaba con violencia si se sentía amenazada o si la invadían. Yo por mi parte no veía rastro de maldad en sus ojos. Sí noté su fuerza y su posible ferocidad, pero me daba la impresión de que no atacaba por gusto. Recordé al peón desaparecido. Quizás se defendió de alguna provocación, y tal vez por esa razón es que había acabado con él. Decidimos quedarnos un par de días más con la esperanza de verlo nuevamente, y tal vez acercarnos con más calma. No todos estaban de acuerdo, pues la tensión y el miedo habían crecido. Un par de jóvenes querían volver a la civilización y avisar a las autoridades. Tadeo y yo temíamos que llegaran gendarmes con escopetas. El delta ya había perdido mucha fauna por ignorancia. Pasamos un día monitoreando las orillas sin éxito. Al anochecer la niebla emergió dificultando la visibilidad. Montamos guardia de nuevo, mas la criatura no apareció. Hubo un silencio extraño como si la fauna del lugar se contuviera. Hasta las ramas parecían estar calladas. A veces nos parecía escuchar chapoteos lejanos o algún gruñido suave, pero no se acercaba. Me daba la idea de que nos observaban desde la maleza esperando a que nos fuéramos. Mientras tanto mi mente se preguntaba por el origen de esta criatura, una mutación, una reliquia de tiempos prehistóricos, un experimento genético, o quizás algo más místico. No podía saberlo, pero la impresión es que era único. No había indicios de una colonia ni nada parecido. Me generaba compasión imaginar que ese hombre lagarto sobreviviría oculto entre los meandros, cazando peces de noche y esquivando a los humanos. Me aterraba en lo que podía hacer si se sentía amenazado. Al cabo entendí que la presencia humana prolongada solo asustaría más o lo empujaría a atacar. Intenté convencer al grupo de dejarlo en paz y un joven protestó. Y el peón desaparecido, lo dejamos sin justicia. Tadeo alegó. No sabemos si esta cosa lo mató. Pudo haber sido un caimán o una banda de ladrones. Realmente no hay pruebas. Al final decidimos el día siguiente recoger nuestros bártulos y volver. Yo me comprometí a informar discretamente a un biólogo en la ciudad, para ver si podía estudiar este ser sin violencia. Esa noche, cuando recogíamos el campamento, llegó un pescador vecino del poblado con la noticia de que el hombre lagarto había sido visto en plena madrugada. Esto cerca de su rancho. Había estado gruñendo y asustando a una familia. Los lugareños se habían armado con escopetas y palos para darle cacería. Temíamos un desenlace sangriento. Tadeo y yo nos sumamos en la lancha para impedir la masacre. Navegamos rápido hacia el rancho indicado, un lugar recóndito en el delta. Al llegar vimos un grupo de unas 10 personas exaltadas con linternas y armas. Nos unimos suplicando calma. Ellos contaban que la bestia había rondado la casa dejando marcas de garras en la pared. La familia la vio por la ventana, pero no tocó a nadie. Solamente se limitó a gruñir y escapar cuando escuchó las voces. Avanzamos en formación irregular, iluminando el camino con linternas. Créame que el ambiente era sumamente tenso. Comencé a escuchar un chapoteo distante, tal vez de esta cosa retirándose. Uno de los armados quiso disparar al menor ruido, grité que no lo hiciera, que podía ser un perro o algún otro animal. De pronto un aullido algo ronco resonó y la maleza se agitó. Varios disparos tronaron, pero fueron inútiles, pues no vimos a la criatura, solo la estela de algo que se había escabullido. El pánico se apoderó de muchos. Tadeo y yo nos separamos siguiendo un leve rastro de huellas reptilianas en el fango. Terminamos cerca de un caño donde la luna se reflejaba. De pronto, a la orilla del agua alcanzamos a ver la figura del hombre lagarto jadeando. Tenía una herida en el costado, tal vez un rozón de bala, y se estaba tambaleando. Me quedé paralizado mientras Tadeo apuntaba la escopeta, dudando si disparar. El ser malherido nos observó con un brillo de pavor en sus ojos amarillos.
Su cuerpo escamoso estaba temblando. En ese instante sentí una punzada de compasión. Le grité a Tadeo que no disparara porque estaba herido. Tadeo, impresionado, bajó el arma y con un gruñido desgarrador el hombre lagarto se hundió en el agua, dejando una mancha oscura en la superficie. No volvió a emerger. Pasamos varias horas buscando con linternas, intentando ver si flotaba, pero nada. El resto del grupo llegó confuso y no hallaron ni rastro ni cuerpo. Nos quedamos con un pesado silencio y algunos decían que el bicho había muerto ahogado, otros que había escapado a otra zona del delta. Tadeo y yo presentíamos de que había sobrevivido, pues su fiereza era indudable, pero la herida quizá lo obligaría a escapar más lejos, abandonando su guarida. Sentimos cierto alivio, aunque sabíamos que el suceso no se resolvería de forma tan limpia. Esto nos hizo sentir un gran alivio. Después de todo esto reflexioné bastante. La gente del Delta en su mayoría se enorgullece de su ambiente, pero a la vez contamina y caza sin respeto. Quizás esa criatura emergió como un símbolo de la naturaleza defendiendo su territorio, o quizás era un simple animal mutado o un experimento. Lo cierto es que al ver sus ojos me cambió. Comprendí que la frontera entre lo humano y lo salvaje puede difuminarse en lugares recónditos.